Mi nombre es Penel Batista y voy a hablarle acerca de los líquidos y electrolíticos en el paciente quirúrgico. Puede pasar. Puede pasar la diapositiva. Pero que no quiero pasar. Ok. Bueno, en el tratamiento del paciente quirúrgico es muy importante el aspecto de los líquidos y electrolitos. Y se observan cambios en el volumen de los líquidos y en la composición electrolítica en el periodo preoperatorio, durante la intervención y después de esta, y también como respuesta al traumatismo y a la septicemia. Siguiente. Bueno, el agua corporal total se constituye en un 50 a un 70% del peso total del cuerpo, en un promedio 60%. El líquido, y se va a dividir en líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular representa un 40% del peso total del cuerpo, y su mayor proporción se encuentra en el músculo estriado. Y el líquido extracelular representa un 20%, y se va a subdividir en el líquido intravascular, que es el plasma, y el líquido intersticial. El plasma representa un 5%, y el líquido intersticial un 15%. Siguiente. Bueno, como vemos que el agua corporal total se va a cambiar dependiendo la edad y el sexo. En el recién nacido representa un 80%, en el niño ya un 65%, en el adulto femenino un 50%, en el adulto masculino un 60%, en la anciana un 45% y en el anciano un 55%. Hasta en mi parte, mi compañera que sigue. Mi parte es acerca de... ¿Ustedes me pueden escuchar ahí? Sí. Ok. Mi parte es... Déjenme poner esto aquí, ok. Mi parte es acerca de la composición normal de los compartimientos de líquidos del cuerpo. El compartimiento del líquido extracelular está equilibrado entre su catión principal, que es el sodio, y del líquido y de sus aniones, que son el cloruro y el bicarbonato. Los cationes potasio y magnesio y los aniones fosfato y proteína constituyen lo que es casi todo el compartimiento del líquido intracelular. El gradiente de concentración entre el compartimiento se conserva por medio de las bombas de sodio y potasio, y esas son activadas por ATP y se localizan en las membranas celulares. La composición del plasma y del líquido intersticial solo difieren en una sola cosa. Esa sola cosa sería la composición iónica. Cuando hay un mayor contenido de proteínas en el plasma, ese da como resultado un contenido más alto de cationes en el plasma que en el líquido intersticial. Este, las proteínas constituyen eh, una osmolaridad del plasma y el equilibrio de fuerzas que determinan el equilibrio de líquidos a través del endotelio capilar. El paso de iones y de proteínas entre lo que son los diversos compartimientos de líquidos, este paso es restringido. El agua se difunde con libertad, o sea que esta está distribuida de una manera uniforme de los compartimientos de líquidos del cuerpo, de una manera
que el volumen determinado de agua aumenta relativamente poco el volumen de cualquier compartimiento. Entonces, el sodio está confinado al compartimiento del líquido extracelular y debido a sus propiedades osmóticas y electrolíticas, permanece unido con el agua. Entonces, los líquidos que contienen sodio se van a distribuir en su totalidad en lo que es el líquido extracelular y estos contribuyen al volumen de los espacios intravasculares e intersticiales. Por último, ya lo que es la administración de líquidos se contiene en sodio, expande el volumen intravascular y aumenta también el espacio intersticial alrededor de 3 veces más de lo que es el plasma. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañero. Mi nombre es Laura Morón. Voy a continuar hablando sobre los cambios en los líquidos corporales. En el intercambio de líquidos electrólicos, una persona sana consume 2.000 mililitros de agua por día, 75 proveniente de la ingestión oral y el resto se extrae de los alimentos sólidos. Hay pérdidas diarias de agua que es de 800 a 1.200 mililitros en orina y 250 mililitros en heces y 600 mililitros en pérdidas insensibles. Hay pérdidas insensibles en la piel es de 75%, en los pulmones es de 25%. Se incrementan con fiebre, hipermetabolismo e hiperventilación. Las clasificaciones de los cambios de los líquidos corporales se clasifican en volumen, concentración y composición. En el volumen se asocia con signos de los sistemas cardiovascular y nervioso central. Los deficientes crónicos muestran signos en los dedos como una disminución de la turgencia de la piel y ojos hundidos, además de los signos del sistema nervioso central y sistema cardiovascular. La causa más común de deficiencia de volumen en paciente quirúrgico es una pérdida de líquidos por su succión nasogástrica, vómitos y también fístula intercutánea. Siguiente. Control de volumen. Los cambios de sodio sérico son inversamente proporcionales al agua corporal total. Por consiguiente, las anomalías en esta se ven como anomalías en la concentración de sodio sérico. Tenemos hiponatremia, que es un nivel de sodio sérico bajo, causado por una ingesta excesiva de agua por vía oral o el exceso de administración de agua libre, intravenosa y atogénica. Luego tenemos hipernatremia, que es una resulta de pérdida de agua libre, ganancia de sodio en exceso de agua. En los cambios, atrás por favor. Okay. Con los cambios de volumen son detectados por osmoreceptores y baroreceptores. Los osmoreceptores sensores están especializados que detectan incluso pequeños cambios en la osmolaridad del líquido y guían los cambios en la sed y dirigirse a través de los riñones. Luego tenemos baroreceptores, modulan el volumen en respuesta a los cambios en la presión y en el volumen
circulante a través de los sensores de presión especializados ubicando en el arco aórtico y los senos carotídeos. Siguiente. Siguiente. Okay. Tenemos los cambios en la composición, que es hipercalcemia, que es un nivel de calcio en serum por encima del rango normal de 0.5 a 10.5 mil equivalente litros, o un aumento en el nivel de calcio ionizado por encima de 4.2 a 4.8 mil equivalente decilitros. Tiene como síntomas debilidad, dolor, disfunción renal, síntomas de náusea, vómitos, dolor abdominal. En el hipocalcemia es un nivel de calcio sérico por debajo de 8.5 mil equivalentes por litros, o disminución en el nivel de calcio ionizando por debajo de 4.2 mil equivalentes por decilitros, causada por infección masiva de tejido blando como hepatitis necrotizante, insuficiencia renal, fístula pancreática y del intestino delgado. Ya está mi parte. Buenas, mi nombre es Johanita Vera. A continuación les estaré hablando sobre lo que es el shock con sus generalidades y fisiopatología. Siguiente. Generalidades del shock. El shock o choque es la incapacidad para cubrir las necesidades metabólicas de la célula y tejidos y las consecuencias de estas. La lesión celular inicial es reversible, pero la lesión se vuelve irreversible si la hipoperfusión hística se prolonga o es lo bastante grave para que ya no sea posible la composición a nivel celular. Los parámetros hemodinámicos, como la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, son mediaciones más bien insensibles del choque. La estrategia general para el tratamiento de los pacientes ha sido empírica para asegurar así una vía respiratoria y una ventilación adecuada, y también la restauración del vaso vascular, además de la perfusión de los tejidos. Siguiente. Por otra parte, tenemos lo que es la fisiopatología del shock. Esta es a causa de la hipoperfusión tisular, compensada con la respuesta neuroendocrina, vasoconstrictiva periférica, inhibición de excreción de líquidos ante los estímulos de dolor, hipoxemia, hipercapnia, acidosis, infección, cambios en la temperatura corporal e hipoglucemia, con el fin de mantener hemodinámicamente estable a los individuos y conservar la oxidación cardíaca y cerebral. Entonces, a esto se le llama fase compensatoria. También se prolonga la hipoperfusión y esta pasa a ser la fase de descompensación, con daño tisular en la microcirculación y también con activación de células inflamatorias, causando trastornos hemodinámicos y colapso cardiovascular. Y esta fase entonces se le llama fase irreversible, donde la reanimación de volumen no revierte lo que es el proceso y conduce a la muerte del paciente. Siguiente, por favor. Las causas etiológicas del shock se resumen en una alteración de lo que es la bomba, el corazón, el contenido, que es el flujo sanguíneo, y el continente, que es la disfunción vasomotora. Luego de esto se produce ese mecanismo de shock, que es el hipovolémico, luego el cardiógeno, el séptico o vasógeno, el neurógeno,
también se produce un shock por traumatismo y por último un shock por obstructivo. Siguiente, por favor. El shock, cuando el shock presenta una afectación del contenido, el contenido es el flujo sanguíneo. Aquí se puede presentar lo que es un shock hipovolémico y también un shock distributivo o vasopléjico. Entonces, el shock hipovolémico, este puede ser hemorrágico o no hemorrágico. Y cuando es no hemorrágico, es cuando ocurren quemaduras. Ya el shock distributivo, aquí se presenta lo que es el séptico, lo séptico, lo anafilítico y lo neurogénico. Entonces, en el shock hipovolémico, aquí lo que se presenta es pérdida de sangre, pero también pérdida de otros líquidos. Y ya en el shock distributivo se presenta una respuesta del huésped al microorganismo, también se presenta una respuesta hipersensible a un alérgeno y por último una pérdida de lo que es el tono simpático vascular por opciones del sistema nervioso. Entonces, cuando en el shock se presenta una afectación de la bomba cardíaca, el shock puede ser un shock cardiogénico o un shock obstructivo. En el shock cardiogénico puede haber una disminución de la descarga sistólica, también hay una disminución de lo que es el llenado diastólico y por último se presentan alteraciones de ritmo de la frecuencia cardíaca. Entonces, en este shock no existe hipovolemia relativa o absoluta, pero sí hay una falla de la bomba cardíaca y aquí se puede presentar cardiopatías, lo que es arritmias y por último factores mecánicos cardíacos. También tenemos el shock obstructivo y aquí lo que se obstruye es la descarga ventricular y se obstruye la descarga ventricular. Entonces aquí no existe una hipovolemia, pero sí distintos mecanismos como de neumotórax, también de taponamiento y por último de fribodilias. Gracias, hasta aquí mi parte. Saludos, mi nombre es Mayelva Gutiérrez y yo le estaré hablando sobre las formas de shock. Aquí empezamos por el shock hipovolémico o el shock hemorrágico. Las causas son las causas más comunes de shock en pacientes quirúrgicos o traumatizados. Y este se conoce como una pérdida de volumen circulante por una hemorragia. La pérdida aguda de sangre suscita una disminución refleja de los estímulos vasoreceptores, de los estímulos vasoreceptores, de receptores de estiramiento de estiramiento de las arterias grandes, que da lugar a la disminución de los inhibidores de los centros vasoconstrictores del tallo encefálico. Aquí la hipovolemia induce a una estimulación simpática a una estimulación simpática que conduce a la liberación de adrenalina y noradrenalina y una activación de las cascadas de renina y angiotensina y una mayor liberación de vasopresina. Después les estaré hablando sobre el shock séptico. Este surge en la circulación periférica y los vasoconstrictores esta se produce en la circulación periférica y la vasoconstricción profunda es de la respuesta fisiológica típica de la disminución de la presión arterial y la perfusión ística secundaria de la hemorragia, de la hipovolemia y la insuficiencia cardíaca aguda. También se conoce como un resultado de la disminución del endotelio y la vasculatura secundaria a mediadores y células inflamatorias circulantes o como respuesta de la hipoperfusión prolongada o grave.
Después va el shock cardíaco, que este se define desde el punto de vista clínico como un fallo en la bomba circulatoria que conduce a una reducción del flujo anterógrado de la hipoxia ística subsecuente, con un volumen intracelular adecuado. Intravascular, perdón, adecuado. Los criterios hemodinámicos de la hipoperfusión sostenida es menor de 90 milímetros de mercurio durante un rango de 30 minutos. Su índice cardíaco reducido de menos 2.2 litros por minuto por metros cuadrados y una presión que encuña la arteria pulmonar alta mayor de 15 milímetros de mercurio. A continuación, el shock obstructivo, que el shock obstructivo se origina por varias causas, ya siendo provocado por una obstrucción del retorno venoso en los pacientes traumatizados. La obstrucción se debe a una presencia de neumotórax a tensión. Este se identifica por un taponamiento cardíaco cuando se acumula suficiente líquido en el saco pericárdico para una obstrucción del flujo sanguíneo de los ventrículos. A continuación, el shock neurológico, que este se refiere a una disminución de la perfusión ística, de la perfusión ística como efecto de la pérdida del tono vasomotor en los lechos arteriales periféricos. La pérdida de impulsos vasoconstrictores causa incremento de la capacidad vascular, disminución del recto venoso y gasto cardíaco. A continuación, la reanimación en pacientes con shock. La reanimación se va a llevar dependiendo de las valoraciones y los tratamientos. El shock no es identificado nunca inmediatamente. En el quirófano vamos a encontrar 3 tipos de shock, que es shock hemorrágico, shock séptico y shock traumático o shock por traumatismo. A esto se le va a referir, para poder identificar un shock, vamos a tenerlo, para poder utilizar la reanimación en un shock, vamos a tener los aspectos de valoración, que aquí vamos a encontrar los trastornos de oxígeno, que la cantidad normal de oxígeno es mayor de 600 milímetros por minuto por metros cuadrados y un índice cardíaco superior a 4.5 litros por minutos por metros cuadrados y un índice de consumo de oxígeno de 150 mililitros por minutos de 50 mililitros por minutos por metros cuadrados. Otro factor que vamos a tener pendiente es el lactato, que se produce por conversión del piruvato a lactato por acción de la deshidrogenasa de lactato en caso de la insuficiencia de oxígeno. El lactato llega a la circulación y es captado y metabolizado predominantemente por el hígado y el riñón. Otro aspecto es el déficit de base, que es la cantidad de base por milimol necesaria para ajustar 1 litro de sangre entre un pH de 7.40 con una muestra saturada de una totalidad de oxígeno de 37 grados Celsius y un PACO de un PACO 2 de 40 milímetros de mercurio. Otros aspectos
es tonometría gastrial, perdón, tonometría gástrica, que es el lactato y el déficit de la base, y esto indica acidosis hística generalizada. También podemos encontrar otro aspecto, es el espectroscopía coaxial infrarroja, que puede medir el oxígeno en los tejidos y en el estado de oxidorreducción del citocromo A3 en una forma continua que no implica la penetración corporal. Otros aspectos es el pH hístico o concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Por lo general se emplea sondas hísticas como sensores ópticos para medir el pH, y la presión parcial de oxígeno y la disminución de dióxido de carbono en sitios subcutáneos, musculares y la vagina. Y por último, el índice de volumen telesistólico del ventrículo, que predice una mayor presión en la precarga para indicar que predice una mayor presión de la precarga para el índice cardíaco que la presión encuñada en la arteria pulmonar. Hasta aquí mi exposición y continúa mi compañera Jenelis. Bien, buenas. Mi nombre es Jenelis Suero y yo le estaré hablando sobre los principios de cirugía pre y operatoria. Pasa a la siguiente. En la preparación preoperatoria del paciente, la preparación moderna de un paciente para una operación representa la convergencia del arte y de la ciencia de la disciplina quirúrgica. El contexto en el que se lleva a cabo la preparación preoperatoria varía desde una consulta externa hasta el ingreso hospitalario y la evolución del paciente en el servicio de urgencias. Los métodos de evaluación preoperatoria difieren de forma circunstancial dependiendo de la naturaleza del problema y de la intervención quirúrgica indicada, salud del paciente y evaluación de los factores de riesgo y de los resultados de la investigación e intervención directa para mejorar el estado general del paciente y de su preparación para la operación. Pasa a lo siguiente. Para la determinación de la necesidad de operar, los pacientes son enviados al cirujano, a menudo con un diagnóstico quirúrgico de sospecha y con los resultados de las pruebas que lo sustentan en la mano. En este contexto, el encuentro inicial del cirujano con el paciente puede estar dirigido a la confirmación de los hallazgos físicos relevantes y la reducción de la historia clínica y de las pruebas de laboratorio y complementarias que sustentan el diagnóstico. El cirujano puede dar después una recomendación sobre la necesidad de tratamiento quirúrgico que la comenta con los miembros de la familia del paciente, la discusión de ampliar las pruebas diagnósticas o la indicación de opciones terapéuticas alternativas pueden retrasar la decisión de intervenir quirúrgicamente a otros momentos. Es importante que el cirujano explique el contexto de la enfermedad y el beneficio de diferentes intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas adicionales y posibles alternativas no quirúrgicas. Cuando esto sea adecuado, así como lo que pasaría si no se realizara una intervención.
El acercamiento al paciente y a la familia durante el reencuentro inicial debe establecer una corriente de confianza y abrir una vía de comunicación entre todos los implicados. Es obligatorio un acercamiento profesional y sin prisa, dedicar el tiempo necesario y escuchar los problemas y responder las preguntas planteadas por el paciente y los miembros de su familia. El reencuentro inicial del cirujano con su paciente debe conseguir que el paciente sea capaz de alcanzar un conocimiento básico de su enfermedad, de la necesidad de ampliar investigación y de un posible tratamiento quirúrgico. Es esencial un plan de seguimiento bien articulado. Muchas gracias y hasta aquí mi exposición. Ya le hicimos todos. Sí, para la grabación. Ya.